Barcelona amanece con una pregunta que quema tertulias, pasillos y titulares. ¿Fue un error elegir a Marcus Rashford en lugar de Luis Díaz? En el mercado de verano, la directiva blaugrana tenía sobre la mesa 3 nombres que prometían redefinir el ataque culé: Rashford, Luis Díaz y Nico Williams. Tras semanas de análisis, reuniones y estadísticas, la apuesta se inclinó por el inglés, una decisión que, meses después, divide al entorno entre quienes ven en Rashford la pieza táctica perfecta y quienes sienten que el colombiano habría dado el salto competitivo que Europa exige. La historia comienza con ilusión, pero también con dudas. Rashford aterrizó en Barcelona con una doble etiqueta: expectativa y escepticismo. Expectativa por su talento natural, por esa mezcla de potencia y técnica que lo hizo brillar en Inglaterra. Escepticismo por su irregularidad en el Manchester United, donde alternó destellos con sombras. Y mientras el Camp Nou, o mejor dicho, Montjuïc, lo recibía con esperanza contenida, Luis Díaz despegaba en Múnich como un huracán, ojo, arrollando defensas, desbordando líneas y haciendo lo que mejor sabe: cambiar partidos. Hoy, tras 10 encuentros oficiales, el debate se volvió inevitable, casi obsesivo. Hansi Flick, consciente de las críticas, decidió moldear al Rashford más táctico que se recuerda. Le pidió claridad, menos conducción lateral, más ruptura. Y el inglés respondió: 8 participaciones directas en gol, 3 tantos y 5 asistencias no son casualidad. Son la señal de un jugador que vuelve a creer en su instinto. Rashford empezó a pesar en momentos de presión. Con diagonales que abrían pasillos y asistencias que rompían líneas, su fútbol comenzó a oxigenar al equipo. Ya no era un extremo aislado, era una pieza que entendía el engranaje. En el esquema de Flick, el inglés encontró un entorno donde cada movimiento tiene propósito. Sus apariciones contra el Sevilla y el PSG fueron prueba de ello. Asistencias quirúrgicas, decisiones rápidas, movimientos sincronizados con Pedri y Lamine Yamal. Barcelona descubría en Rashford algo que no veía desde hace tiempo: un delantero con lectura interior, capaz de atraer defensas y liberar espacios. En cada arranque, desde la banda izquierda, el inglés ofrecía una llave distinta: fijar por fuera, trazar diagonal hacia adentro y ceder la ventaja a un compañero. Flick no quería un simple extremo, quería un intérprete del espacio, y Rashford por ahora lo está cumpliendo. Pero en fútbol, cada éxito ajeno duele más cuando viene del que pudo ser tuyo. Mientras en Barcelona celebraban los destellos del inglés, Luis Díaz incendiaba la Bundesliga con el Bayern Múnich. 6 goles y 4 asistencias en 10 partidos. No eran solo números, eran advertencias. Vincent Kompany lo liberó en el frente de ataque, le dio roles intercambiables y el colombiano respondió con hambre. Rompía líneas en el 1 contra 1, atacaba el segundo palo, retrocedía un paso para asistir al 9 o lanzarse en transición. En todas, rendía. El Bayern, con su maquinaria ofensiva, halló en Díaz una pieza que no solo encaja, multiplica. Cada vez que el colombiano arranca, el estadio tiembla. Su intensidad es contagiosa, su insistencia asfixia. En Múnich ya lo veneran. En Barcelona lo miran de reojo. Porque mientras Rashford brilla en un sistema que busca equilibrio, Luis Díaz devora rivales en un modelo de fuego constante. Y así, el debate deja de ser emocional. Se vuelve estratégico. ¿Qué necesitaba más el Barcelona de Flick? ¿Un lector de espacios y socio colectivo como Rashford o un martillo constante como Díaz, capaz de romper defensas con pura energía? El dilema está servido. En el universo azulgrana hay decisiones que pesan como goles fallados. Esta es una de ellas. La elección de Marcus Rashford sobre Luis Díaz no fue solo una apuesta deportiva, fue una declaración filosófica, un reflejo de lo que el Barcelona quiere ser y de lo que teme volver a ser. El ruido no cesa. En cada programa de radio, en cada tertulia de bar, en los pasillos del Camp Nou y hasta en los foros de aficionados, la conversación se repite con un eco que no se apaga. ¿Era Rashford el perfil que necesitaba el Barcelona o fue Luis Díaz el que escapó entre las manos? El debate es más que una comparación estadística. Es una colisión de estilos, una lucha entre el control y el vértigo, entre el cálculo y la pasión. El inglés representa la ingeniería táctica, el colombiano la explosión emocional. Ambos exitosos, pero en contextos radicalmente distintos.
Para entender la magnitud del dilema hay que volver al verano. Barcelona venía de una temporada marcada por la irregularidad, la falta de gol y un vestuario que pedía renovación. La directiva buscaba un atacante capaz de adaptarse a un nuevo modelo bajo Hansi Flick, un técnico que prioriza la estructura, la disciplina posicional y la lectura del espacio antes que el caos creativo. En la lista de prioridades aparecían 3 nombres: Rashford, Luis Díaz y Nico Williams. El inglés ofrecía experiencia en la élite, capacidad asociativa y un perfil que podía convivir con Pedri y Lamine Yamal sin chocar en protagonismo. El colombiano, en cambio, representaba electricidad pura, un jugador vertical que rompe guiones y obliga a todos a correr a su ritmo. El Barcelona, fiel a su ADN histórico de control y orden, eligió el camino más racional. Rashford era el jugador moldeable, el que podía integrarse al sistema. Díaz era el imprevisto que, si funcionaba, podía elevarlo todo, pero si no, romperlo. Hoy, meses después, esa decisión vuelve como un boomerang emocional. Y en la comparación, los resultados abren grietas en la certeza. Desde su llegada, Marcus Rashford se adaptó con una madurez que sorprendió incluso a los más escépticos. Bajo la mirada de Flick, dejó atrás su perfil de extremo anárquico del Manchester United para convertirse en un jugador de lectura, de pausa y aceleración meditada. No corre por correr, elige cuándo. Su posición en el campo también cambió. En lugar de anclarse en la línea de cal, Rashford se mueve como un falso interior que alterna funciones. Cuando Pedri baja a recibir, él se interna. Cuando Lamine abre la cancha, Rashford ocupa la diagonal. El resultado es un ataque más coral, más conectado, donde la verticalidad no nace del desborde, sino de la coordinación. En entrenamientos, Flick lo utiliza como ejemplo táctico. Fijar, soltar, atacar, repite el técnico. Y el inglés lo ejecuta con precisión. Cada movimiento sin balón tiene propósito. Cada apoyo genera un efecto dominó. Su contribución va más allá de los goles o asistencias. Con Rashford en el campo, el equipo circula más rápido. Pedri tiene más opciones de pase y Lamine encuentra más espacio para su desequilibrio. En esencia, Rashford convierte el sistema en un organismo más fluido. Sin embargo, ese mismo orden que tanto valora Flick es lo que muchos culés interpretan como frialdad. Le falta garra, dicen algunos. Le falta fuego, repiten otros. Y es ahí donde el nombre de Luis Díaz resuena con más fuerza. Mientras Rashford moldea engranajes, Luis Díaz rompe moldes. En el Bayern su rol es un vendaval controlado. Kompany lo utiliza en ambos costados, pero siempre con libertad para encarar, cambiar ritmo y provocar caos. El colombiano no interpreta el partido, lo provoca. Sus cifras lo avalan, pero su impacto va más allá de los números. Cada vez que toca el balón, la defensa rival se desordena. Su aceleración cambia la geometría del campo, obliga a retroceder líneas, genera miedo, crea espacio para los demás. En Múnich lo llaman el detonador, y no es exageración. El Bayern, acostumbrado a dominar, encontró en Díaz un elemento que lleva la iniciativa a otro nivel. No solo abre el marcador, abre el partido. Su relación con Leroy Sané y Harry Kane es la definición del caos coordinado. Cuando el colombiano ataca, Kane arrastra marca y Sané ataca el segundo palo. Todo sucede en 3 segundos. Es una coreografía agresiva que desarma rivales y eleva la producción ofensiva bávara. Cada uno de sus goles cuenta una historia de insistencia. Lucha el balón, lo pierde, lo recupera, lo define. Su estilo encarna esa mezcla de talento y fiereza que tanto emociona al hincha. Y en Barcelona, donde el fútbol se vive como arte, esa pasión no pasa desapercibida. El verdadero dilema no es entre Rashford y Díaz como individuos, sino entre dos maneras de entender el juego. El Barcelona de Flick representa la razón, el Bayern de Kompany encarna la emoción. Ambos ganan, pero de modos distintos. El fútbol de Flick busca precisión milimétrica, posicionamiento, sincronía, decisiones correctas. El de Kompany se alimenta del impulso. Transiciones rápidas, verticalidad constante, riesgo medido. Rashford encaja en la partitura del primero, Díaz en el frenesí del segundo. Por eso, en cada comparación, lo que realmente se discute es la identidad que el Barcelona quiere proyectar. ¿Quiere volver al control absoluto de la era Guardiola, donde la belleza era dominio, o quiere acercarse al pragmatismo moderno, donde ganar exige un punto de locura?
La decisión de apostar por Rashford fue un voto por el control, pero la realidad europea, donde las transiciones matan, hace que muchos se pregunten si el club no necesitaba un poco más de caos, de ese fuego que Díaz representa. Más allá de la táctica, hay un aspecto que pocos analizan y que marca la diferencia: el impacto emocional. Luis Díaz juega con el alma en la piel. Su historia personal, de La Guajira a la élite, conecta con una narrativa de superación que emociona incluso a quienes no son hinchas del Bayern. Cada vez que celebra, lo hace como si fuera su primer gol. Rashford, en cambio, transmite serenidad. Su lenguaje corporal es más contenido, más británico. No grita, asiente. No festeja con euforia, mira al cielo. Para el público del Camp Nou, acostumbrado a la efervescencia de Neymar o la explosión de Ronaldinho, esa calma se percibe como distancia. Pero dentro del vestuario, los compañeros valoran precisamente eso. Rashford aporta equilibrio. No compite por los focos, no gesticula por frustración. Su liderazgo es silencioso, su influencia constante. Luis Díaz electriza a los suyos con energía. Rashford los ordena con compostura. Dos formas distintas de inspirar, dos tipos de carisma. En la planta noble del club, el tema se aborda con cautela. El Barcelona no puede admitir abiertamente que la comparación le incomoda, pero lo hace. Cada gol de Díaz en la Bundesliga es seguido de un silencio reflexivo en los despachos. Algunos directivos sostienen que la apuesta por Rashford fue un acierto estratégico. Necesitábamos un perfil táctico, no otro desborde, dicen. Otros, más críticos, creen que el club perdió una oportunidad de oro. Díaz habría revolucionado el ataque y la conexión con la afición, murmuran. En el vestuario, las voces también se dividen. Lamine Yamal y Pedri disfrutan jugando con Rashford. El inglés entiende sus movimientos, sabe cuándo atraer marcas y cuándo soltar, pero hay quienes admiten en privado que la energía de Díaz habría sido contagiosa. Incluso Ter Stegen, según fuentes cercanas, comentó que el colombiano tiene ese tipo de intensidad que te cambia la dinámica del partido. Pequeñas frases que alimentan una gran discusión. El entorno de cada jugador también cuenta. Rashford llegó a un Barcelona que aún busca estabilidad institucional. Nuevo técnico, nuevas ideas y una plantilla joven en reconstrucción. Cualquier adaptación aquí exige paciencia. Luis Díaz, en cambio, aterrizó en un Bayern con estructura consolidada, con líderes definidos y un ecosistema competitivo que maximiza virtudes. Su aterrizaje fue natural porque el club le ofreció algo que el Barcelona no podía: un contexto previsible. Por eso, las comparaciones crudas carecen de justicia. Rashford nada en un río en movimiento, Díaz en un cauce ya trazado. Y sin embargo, ambos prosperan. La diferencia radica en cómo se percibe su brillo. Uno crece desde la inteligencia colectiva, el otro desde la individualidad dominante. La prensa catalana vive del contraste. Cada jornada sin gol de Rashford se convierte en combustible para el debate. Los titulares no fallan. Luis Díaz brilla. Rashford busca su momento. Los programas nocturnos repiten las imágenes del colombiano celebrando en Múnich mientras los tertulianos cruzan miradas cómplices. Pero lo cierto es que el inglés nunca ha estado lejos del rendimiento esperado. Su problema no es la producción, sino la percepción. Los hinchas quieren emoción inmediata, gestos que quemen, no paciencia estructurada. El público barcelonista, romántico y exigente, necesita sentir, y Luis Díaz hace sentir. Su fútbol tiene algo primitivo, visceral, que conecta con la tribuna. Rashford, en cambio, seduce con la mente, no con el corazón. Y ese matiz, en un club donde la estética pesa tanto como el resultado, es fundamental. En 10 partidos, Rashford acumula 8 participaciones directas en gol. Díaz, 10. Pero más allá del conteo, hay diferencias sustanciales. El inglés genera un promedio de 2.8 acciones de gol por encuentro, la mayoría fruto de asociaciones cortas y rupturas temporizadas. El colombiano, en cambio, produce 4,1 acciones de gol por partido, muchas de ellas derivadas de acciones individuales. Eso refleja la esencia del contraste. Uno crea a través del sistema, el otro fuera de él. Rashford necesita compañeros, Díaz solo 1 metro de espacio. Y sin embargo, ambos tienen una estadística que los une: la fiabilidad. Ni uno ni otro desaparecen. Incluso cuando no marcan, condicionan el juego. Flick lo sabe
Y por eso no entra en el juego mediático. Rashford no tiene que imitar a mendigar a nadie, tiene que ser la mejor versión de sí mismo. El gran interrogante para el barcelonismo no se mide en la Liga, sino en Europa. En los cuartos de final, cuando la presión ahoga y el espacio se reduce, ¿qué tipo de jugador marca diferencias? ¿El que repite desbordes hasta vencer o el que interpreta cada segundo con precisión quirúrgica? En Champions, el caos suele ganar batallas, pero la estructura gana guerras. Y ahí, Flick defiende su apuesta. Un jugador cerebral, disciplinado, de decisiones lógicas, porque en su visión los títulos no se conquistan solo con magia, sino con coherencia. No obstante, la historia reciente demuestra que los desequilibrantes, como Vinicius o Mbappé, definen eliminatorias. Y ese es el temor de fondo, que el Barcelona haya elegido la coherencia cuando Europa premia la locura. Cada fin de semana, cuando Luis Díaz celebra un nuevo gol, en Barcelona se enciende el espejo. Las redes se llenan de clips, el regate, el disparo, la sonrisa. Y bajo cada video, el mismo comentario. Ese debía vestir de blaugrana. El fútbol es memoria inmediata. La afición no mide proyectos, mide emociones. Por eso, aunque Rashford cumpla, el recuerdo de Díaz seguirá flotando, como un fantasma amable pero persistente. No es una crítica al inglés, sino una proyección de deseo. El hincha ve en el colombiano lo que anhela: intensidad, audacia, chispa. Y ese tipo de energía es la que incendia estadios y redefine épocas. A largo plazo, la elección puede tener justificación. Rashford apenas comienza su integración en un proyecto nuevo. Si su curva de crecimiento continúa, el tiempo le dará la razón al Barcelona. Pero el fútbol no espera. Cada partido sin impacto visible alimenta la nostalgia por el colombiano. En Múnich, Díaz ya no sorprende, se consolida. Su evolución es lineal, su confianza inquebrantable. Si mantiene su ritmo, puede convertirse en uno de los atacantes más influyentes de Europa. Barcelona observa, analiza y en silencio se promete no volver a subestimar el factor emocional, que a veces el jugador que vibra más alto no es el más racional, pero sí el más determinante. En definitiva, la comparación entre Rashford y Luis Díaz no es una simple cuestión de números, sino de identidad colectiva. El Barcelona eligió el camino del orden. El Bayern eligió el de la intensidad. Ambos ganan, pero con melodías distintas. Rashford es un arquitecto del espacio, Díaz un arquitecto del caos. Y mientras uno construye el equilibrio, el otro lo rompe para crear belleza. Por eso el debate no se apaga, porque en el fondo no se trata de quién es mejor, sino de qué tipo de fútbol emociona más al alma azulgrana. El tiempo, dicen, da la razón al proyecto más paciente, y en el caso de Rashford, Flick apuesta por la evolución. Su versión actual muestra menos ansiedad, más criterio. 3 goles y 5 asistencias son solo el inicio de un camino que promete. El inglés se ha convertido en un socio fiable. Ya no busca protagonismo forzado, sino eficacia colectiva. Con Pedri ha construido un eje de confianza, con Lamine una sociedad explosiva. Cada partido deja la sensación de un engranaje más coordinado. El cuerpo técnico lo sabe. No se trata de quién deslumbra más, sino de quién encaja mejor en la idea. El Barcelona de Flick busca equilibrio entre talento y sistema, entre chispa y estructura. Y Rashford, aunque aún lejos de su techo, representa ese balance. Pero el debate no muere porque el fútbol no vive de teorías, vive de goles, de duelos, de impacto. Y en ese terreno, Luis Díaz brilla con luz propia. Su agresividad tiene un valor psicológico. Cuando el rival ve su nombre en la alineación, sabe que le espera una noche larga. Cada desborde suyo obliga a los laterales a retroceder 1 metro, y ese metro en la élite es diferencia de Champions. Por eso, en Barcelona, cada gol del colombiano en Múnich se siente como un recordatorio incómodo. Lo que pudo ser y no fue. En la grada culé, la paciencia convive con la melancolía. La hinchada valora el esfuerzo de Rashford, celebra su crecimiento, pero suspira al ver a Díaz brillar con el Bayern. Los medios alimentan el contraste. ¿Cuánto habría cambiado la historia si el colombiano hubiese aterrizado en el Camp Nou?, se preguntan en cada tertulia. Los programas deportivos reproducen los goles del Bayern y los comparan con las asistencias de Rashford, como si el tiempo pudiera reescribirse. Pero más allá del sentimentalismo, hay una realidad clara. El Barcelona no puede vivir de fantasías.
En Múnich, el colombiano ya es ídolo. En Barcelona, el inglés todavía está escribiendo su historia. 2 caminos, 2 velocidades, una misma pregunta que late cada fin de semana. Al final, este debate no trata de nombres, sino de identidad. El Barcelona que viene debe decidir qué quiere ser: un equipo coral que gana por sincronía o un conjunto que impone desequilibrio individual. Rashford simboliza la armonía, la lectura, el entendimiento táctico. Díaz, el caos controlado, la pasión que rompe planes. Ambos son élite. Ambos maduran en ligas distintas. Uno construye una melodía colectiva, el otro incendia los escenarios. El clásico se acerca y con él la oportunidad de redención. Rashford tiene en sus pies la posibilidad de cambiar la narrativa. Un gol decisivo, una actuación brillante y el recuerdo del verano podría desvanecerse. En Múnich, Díaz seguirá brillando. En Barcelona, Rashford buscará dejar huella. 2 rutas distintas, un mismo destino: la élite. Y en el cierre de esta postal de octubre solo queda una certeza. Ambos confirman que su talento ha alcanzado madurez. El inglés en España, el colombiano en Alemania, uno justificando con actuaciones convincentes, el otro firmando producción excepcional. ¿Fue un error ir por Rashford y no por Luis Díaz? Visca el Barcelona. Y que el fútbol siga debatiendo.